Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén escuchando. 9 de noviembre de 2025. Ya, ya vamos, pero bien de salida ya del año, ya nos falta poco. Estamos a poco más de un mes de que se termine el 2025, un año que sin duda ha sido bastante movido en muchos aspectos. Y bueno, pues aquí nosotros hemos ido dando cuenta de todo lo que se ha ido generando. Y este día no es de excepción. Nuestro amigo, eh, ay, se me acaba de ir. Agárrenlo, carretero. Eh, Nuestro amigo Ángel Jaramillo, que nos acompaña en la lectura internacional, no nos va a poder acompañar el día de hoy. De hecho, bueno, a él le tocaba la semana anterior presentarse, pero bueno, como supieron varios de ustedes que nos escuchan cotidianamente, tuvimos un inconveniente que nos impidió presentarnos a comparecer ese día. Pero aquí estamos de todas maneras, ya no sé ni qué pasó aquí, algo se me movió, no me queda muy claro qué fue, pero bueno, ahorita iremos viendo qué es lo que se nos movió por acá. Todo fue cosa de que moví, ya le encontré, ahí está ya. Es que ahora como que nos anda dando la computadora, pero bueno, aquí andamos. Pues un día bastante movido, les decía, bueno, un mes bastante movido y la semana anterior no pudimos platicarlo. Ya hicimos algunos TikTok para comentar y bueno, pues vamos a comenzar recordando una efeméride de las muchas que hay y agradecemos precisamente a nuestro queridísimo amigo el licenciado Arturo García de León que nos manda las efemérides y entre las que no nos mandó hoy pero que por ahí salieron, hay una que en lo particular, pues para los de mi generación, tiene bastante peso. Un día como hoy, un día 9 de noviembre, pero del ya muy lejano 1989, o sea, 36 años hace, cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín es uno de las construcciones más, ¿cómo le podríamos llamar? Pues con una mayor impronta histórica por todo lo que representó. Para muchas personas no recuerdan qué era el muro de Berlín. Pues el muro de Berlín fue una construcción que se hace en esa ciudad, precisamente Berlín, al término de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las naciones ganadoras de esta conflagración, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, dividen a Alemania en 4 zonas de influencia. La mitad del país del lado de los capitalistas, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, la otra mitad del país bajo control soviético. Y la ciudad de Berlín, que era la capital en ese momento, también queda dividida en áreas de influencia. Hasta ahí todo iba más o menos funcionando. Sin embargo, a fines de los años 40, 1947 más o menos, pues la tensión y el inicio de la llamada Guerra Fría lleva a que el gobierno soviético construya este muro para dividir la ciudad de Berlín. Y a la vez también dividir al país, quedó totalmente dividido en dos países. Del lado capitalista, la República Federal Alemana, y del lado comunista, la República Democrática Alemana. Y aparte, Berlín dividido por este muro. Historias tremendas que dieron pie a intentos de fugas, a verdaderas fugas, a incontables historias que podríamos aventarnos un programa completito hablando de ellas. Hay una fotografía de dos amigas, a ver si encontramos la foto para mostrárselas. Eh, déjenme un segundo. Ahora sí, aquí está la fotografía. Si ustedes ven, el muro ya se está construyendo y hay unas dos amigas que se están despidiendo. Lo que la gente no sabe, y años después se reveló, es que las amigas no se estaban despidiendo, estaban generando un plan de escape. Entonces, cuando se están dando la mano para despedirse, se están pasando los planes de escape. Y obviamente, pues el tema es totalmente
La foto se toma el 23 de agosto de 1961 y la toma Horst Sigman. Y bueno, pues resulta que, les digo, la gente decía, es que se están despidiendo. No, estaban preparando el plan de fuga. Ya se ocurrieron muchas otras. Pero bueno, un 9 de noviembre de 1989, después de una serie de confusiones, porque además es una cadena de confusiones muy extraña, cae el muro de Berlín. ¿Por qué cae el muro de Berlín? Bueno, resulta que en el marco de la perestroika, de la glasnost, que es el afán de Mikhail Gorbachev por actualizar el comunismo en Rusia, generar libertades económicas y libertades civiles dentro de una estructura comunista que además pues no funcionó, empezaron a liberalizar distintas medidas. Entre ellas se iba a permitir el paso de ciudadanos de la República Democrática a la República Federal, pero iba a ser con un cierto control. El problema es que durante la conferencia, pues se les hace bolas el engrudo a los de la República Democrática en lo que están explicando, y de repente le preguntan a un funcionario menor, que además no mandan a un alto funcionario, sino a un funcionario menor. Oye, ¿cómo va a ser esto? ¿Desde qué momento va a comenzar a funcionar esta medida? Y el funcionario así como, pues, desde ya. Y el desde ya generó que miles de personas andaran hacia Berlín, del lado federal al lado democrático, por llamarlo así, democrático al federal, y pues los guardias quedaron totalmente desbocados y ese mismo día pasaron miles y miles, y bueno, durante las siguientes horas fue una melee y comenzaron a tirar el muro. Y en la puerta del Brandenburgo, pues ahí es donde se reúnen de un lado y de otro, comienzan las celebraciones, champañas y todo, y pues llega el punto donde pues ya tiran el muro. De hecho, eh, pues esta anécdota muy en general da origen muchos años después, tanto como el 2003, a una película que se llama, sí fue el 2003, si mal no recuerdo, Adiós a Lenin, que es una película del 2003 efectivamente, que la hace eh, Wolfgang Becker, y es la historia de un chico de la República Democrática Alemana que está inconforme con su vida, con su país, y su madre es una dirigente comunista del Partido Comunista de la República Democrática, muy contenta ella de creer en esos puntos, y bueno, pues finalmente llega el punto donde el muchacho participa en una serie de manifestaciones y la mamá ve a su hijo en las manifestaciones y pues llega al punto donde la madre sufre un infarto cuando se da cuenta de lo que está pasando, que su hijo está siendo detenido porque está protestando en contra de la República Democrática Alemana. Su madre despierta 8 meses después de este infarto porque cae en coma, pero para ese momento ya no existe la República Democrática Alemana. El muro cayó la frontera, ya es un solo país que es Alemania, pero el médico le dice al muchacho, si su mamá sufre una fuerte impresión, puede morir. Y el muchacho en el minúsculo departamento le construye una República Democrática Alemana al gusto, con la música, con la decoración y con todo, pero a la señora quería ver los noticieros. Y en ese momento, ¿qué hacemos? Pues resulta que el muchacho con un amigo que le gusta la cinematografía comienza a generarle noticieros. Obviamente los ponen en un sistema de video que colocan en la televisión de la mamá, ese sistema está oculto y empieza la mamá a ver. Pero pues la mentira está complicada porque cada día está pasando algo nuevo. Un día la mamá abre la ventana de su departamento y frente a su departamento tienen un anuncio gigantesco de la Coca-Cola. Y el hijo genera un noticiero ese mismo día para hacer constar que la Coca-Cola era un invento comunista, pero que los capitalistas se lo habían robado. Y la señora muy feliz y muy contenta de que estamos ganándoles la carrera. Y pues todo va avanzando. Y una de las escenas más fuertes, yo vi esa película en 2003. En 2003 estamos hablando que yo tenía escasos 96, 27 años. Me crié en la lógica de que el comunismo podía ser posible. Y cuando ves esa película hay una escena tremenda. La madre sale a la calle justo cuando va pasando un helicóptero con una de las tantas estatuas de Lenin que derribaron, y es la típica estatua de un Lenin sosteniendo un libro así bajo el brazo y con la mano como diciendo, este es el camino, y la toma es tal que se ve como el Lenin señala a la señora mientras se va alejando. Entonces en ese momento la señora dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, no?
no alcanza a entender lo que está sucediendo, pero se da cuenta que hay grandes cambios. El colmo es cuando comienza a ver carros estacionados con placas de la República Federal Alemana. Entonces, ¿qué ocurre? No, pues empieza el muchacho a montarle que son gente desencantada del capitalismo, que están siendo recibidas en el país comunista. La mamá finalmente se agrava, va al hospital y en la última noche de vida, ellos encuentran a un cosmonauta alemán de la República Democrática que acepta filmar un video mintiendo donde él dice que Erich Honecker, que era entonces el dictador de la República Democrática, ha cedido el poder y él ha sido electo como nuevo dirigente y que su primera medida es abrir las puertas de Alemania, la Alemania democrática, a sus hermanos de la República Federal para que vivan como una sola nación. O sea, cae el muro, pero bajo la óptica del muchacho para con su madre, cae el muro por el triunfo del comunismo. Y todos los capitalistas están migrando a la Alemania democrática para vivir en paz. Esa noche su madre muere. El muchacho le mantuvo una mentira, pero de alguna manera es algo que a todos los que creíamos que otro mundo era posible, nos angoloteó la conciencia. O sea, yo escuché, y no solamente los míos, escuché bastantes llantos dentro de la sala, porque al final de cuentas, pues habíamos personas que creíamos que había una cosa que se llamaba el segundo mundo, que era el mundo comunista y que podía ser una opción al capitalismo salvaje que no respeta nada, que no salva nada, y pues ese día no solo caía un muro, caía toda una... Nos dejaron totalmente turulatos. Más de 26 años después, seguimos, no, 99, 9, 19, 36 años después, 36 años después. Entonces yo tenía 13 años cuando cayó el muro de Berlín. Pues fue un chocazo, porque aunque fue poco tiempo, nosotros crecimos viendo la guerra, todavía la Guerra Fría, el comunismo y el capitalismo. Nuestros libros, los libros de secundaria que yo leí, venían todavía con la división del mundo en capitalismo y comunismo, nos daban estadísticas y esos números nos hacían creer a muchos de nosotros que ese mundo era posible y era un mundo donde además era viable, la producción comunista era mayor a la capitalista, la educación, el acceso a la salud, sí, pero se estaba costeando con un déficit que fue insalvable y además una carrera armamentista que mermó las finanzas de ese mundo comunista. Y aún hay gente, y por ahí sí me llega a ver el programa, pues mando saludos a mi amigo Ernesto, que sigue creyendo en esta opción, pero desgraciadamente para que esa opción sea real, también nos dimos cuenta muchos de nosotros que hay un gran problema. El ser humano es egoísta. Pocos seres humanos, que los hay, y por cierto saludo a uno de ellos que nos está acompañando aquí, el doctor Roy Ángel, se desprenden de lo propio para apoyar al prójimo. Pocos seres humanos asumen las oportunidades de cargos o de poder para apoyar a su sociedad o al prójimo. Y esos pocos no son suficientes para transformar un régimen capitalista en un régimen comunista. Incluso el régimen chino, que es un régimen que se dice comunista, en la práctica es un capitalismo de Estado. Entonces, sí, esa caída del muro de Berlín, pues sin duda alguna marca un cambio a las generaciones y un cambio muy fuerte. Pues esa es la efeméride más fuerte de lo que yo considero que hay, porque además tenemos bastantes efemérides para recordar. El licenciado García de León nos hizo favor de mandarnos pues las del día, y bueno, pues tenemos, por ejemplo, que se funda la organización Cáritas por parte de la iglesia en 1897, nace Chucho Monje, el compositor de México lindo y querido, Pobre corazón, Cartas marcadas, nace Henry Lamar, que es una actriz de origen austriaco, Hedwig Eva Marie Künstler, conocida como Hedy Lamar. Además, es una inventora cuyos inventos dan lugar a la radiofrecuencia, que a la postre se convertiría en lo que hoy llamamos el Wi-Fi. Y por eso es que cada 9 de noviembre, en su honor, se celebra el Día del Inventor. Saludos a Lupita Gutiérrez, a la licenciada Guadalupe Sánchez, a la maestra Chelian, a Roy Ángel, y por ahí que nos gusta, a Julio Camelo y a nuestra amiga Adelina Abejas, que bueno, que más que amiga, pues fue mi alumna hace un buen rato, y muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, pues ya estamos.
el primero de noviembre fue asesinado en Uruapan, Michoacán, durante el Festival de las Velas, Carlos Manzo. ¿Quién era Carlos Manzo? Pues el presidente municipal de Uruapan, que se había hecho conocido por su combate a la criminalidad, su combate al crimen organizado, y por hacer incesantes llamados a la federación para que los apoyaran. Desgraciadamente la federación no apoyó y el 1 de noviembre fallece Carlos Manzo. Pero esto ha generado una avalancha de consecuencias, por eso a 8 días de distancia seguimos platicando del tema. La primera es que obviamente el día lunes siguiente sale la presidenta a decir una frase totalmente desafortunada, que fue de lo primero que hablábamos. Ahora sí, vamos a Michoacán. O sea, no fue hasta que asesinan a Carlos Manzo que la federación se acuerda que existe Michoacán y que deciden que van a ir a Michoacán, lo cual nos hace pensar que entonces estaban esperando la muerte de Carlos Manzo, si no es que prohijaron las condiciones. No, podríamos decir fue el Estado, y si no fue el Estado por acción, lo fue por omisión. Y esta frase pues, desafortunada lo genera. Otra cosa, su esposa, Grecia Quirós, la esposa de Carlos Manzo, asume como presidenta de Uruapan para culminar el periodo de su marido, y obviamente, pues dicen, está llamando a una votación de castigo para el 27. Saludos, Osvaldo Acosta, que eso también nos está generando otro conflicto, porque están acelerando la idea de la famosa reforma electoral que quiere presentar Morena, donde va a desaparecer a las plurinominales como las conocemos. Y entonces, pues sin duda alguna esto va a generar problemas. Y hay otra cosa más en esta avalancha. Resulta que a los pocos días, el día miércoles de la semana pasada, la presidenta sale de Palacio Nacional a hacer un recorrido rumbo a la SEP, y en el camino supuestamente un individuo se acerca y la manosea. Y al día siguiente ya tiene toda una estrategia para combatir el acoso, al día siguiente, lo cual evidentemente nos hace pensar que fue un montaje. Y ojo, y lo dije y lo reitero, el gran problema es que por supuesto que tenemos un fuerte problema con el acoso, con el ataque a las mujeres, pero el gobierno no ha hecho nada para protegerlas. Asesinaron a unas niñas en Sinaloa, han abusado de mujeres y no se ha hecho nada, las recriminalizan. Y es hasta que a la presidenta le ocurre algo así que de un día para otro saca toda una estrategia, pero además sucede unos días después de lo de Carlos Manzo, que además la señal es pésima. ¿Qué nos quiso decir la presidenta saliendo así que le haya ocurrido esto? Ni la presidenta de la República está segura. Preocupémonos, porque si a un presidente municipal que lo asesinen, caramba, es grave, porque hay una crisis institucional, hay una crisis política. Que algo le ocurra a la presidenta de la República sería catastrófico. Entonces, pues es un pésimo mensaje. Si buscaron desviar la atención de lo que pasó con Carlos Manzo, 1, no lo consiguieron. 2, si fue real, pues qué pésima protección hacia la presidenta de la República. Eso es peor. Si no fue cierto y fue un montaje, pues una pésima caja china para desviar la atención. O sea, el problema es que en donde haya sido, fue pésimo, fue pésimo. Y derivado de esto último, se viene la convocatoria de un grupo de jóvenes que se hacen llamar la Generación Z, pero antes de seguir, saludos a nuestro amigo Osvaldo Acosta. La Generación Z está convocando a una marcha para el próximo 15 de noviembre en repudio al gobierno actual y cómo está trabajando. Ojo, los noticieros están haciendo todo un proceso donde están pretendiendo decir que esta marcha la está organizando la derecha, esa cosa amorfa que es la vieja confiable del gobierno para desviar la atención cuando hay un problema. Y claro que hay gente de derechas interesadas en asumir, en canalizar esas inconformidades para su beneficio. Sí la hay. Pero decir que la marcha es una marcha de la derecha es obviamente una pésima señal que muchos están comprando. Pero hay un grupo de jóvenes, toda una generación que actualmente se siente ofendida por todo. Uno, por un lado, por la inseguridad que se refleja no solamente en la criminalidad constante, sino incluso en la muerte de un presidente municipal que combatía la criminalidad, o por lo menos que daba la imagen de combate a la criminalidad.
Dos, por los aumentos y los impuestos que se colocaron, que además son impuestos y son nuevos, aunque diga la presidenta lo contrario, a los videojuegos violentos. Cuando hay estudios que quedan claro que un videojuego, por muy violento que sea, no genera una conducta como la que dicen que van a combatir. Esas conductas ya existen, pueden ser exacerbadas, pero no son generadas por los videojuegos. Ah, no, pues van a meter un impuesto del 8%, que además, ¿quién lo va a terminar absorbiendo? Claro, el consumidor final, como ocurrió con el impuesto que le pusieron a las bebidas gaseosas. ¿Quién va a pagar el impuesto? El consumidor final. Pero además, la explicación que la presidenta suelta es terrible. Bueno, si antes comprabas 30 refrescos, ahora compras 29, te estoy ayudando a ya no tomar refresco. No, no me estás ayudando en nada. Entonces, esta generación está ofendida. Porque además la están criminalizando, la están discriminando, la están grabando con contribuciones y quieren salir a manifestarse. Y claro, en el camino va a haber gente de todos los colores que la quieran hacer. Ahora la bandera de One Piece, que es un programa que estuvo en manifestaciones en los países asiáticos como Nepal, pues es real. Claro, el discurso es que no es cierto, que son mentiras, que son manipulaciones, pero eso es una misma manipulación. Y claro que hay gente involucrada que quiere jalar para su molino, como la izquierda lo ha hecho. Esa es la otra. No, no politicen la muerte de Carlos Manso. ¡Ay, qué horror! Y cuando se dio a Ayotzinapa, no la izquierda politizó un crimen. Cuando ocurrió lo de la guardería ABC, no la izquierda politizó una desgracia, porque no se está pidiendo justicia, se está politizando, ha dicho de ellos. Cuando ocurrió lo de pasta de conchos, no se politizó por parte de la izquierda. ¿Y politizar es una aberración? Sí, pero cuando lo hago yo, no es malo porque estoy exigiendo justicia, y cuando lo hace mi oponente, sí es malo porque es mi oponente, estamos ante una hipocresía. Y ese es el verdadero problema. No se está dando soluciones a las problemáticas, sino que se está jugando a la política con ellas, de un lado o del otro. Entonces, esta manifestación tiene una razón y tiene una organización atrás real. Hay que dejarlos que se manifiesten, hay que permitirlo. Y luego sale el coordinador de los diputados morenistas a decir, pero ¿por qué salen a marchar si la presidenta se va a someter a la revocación de mandato? Ah, pero que se creen que ahora van a reformar la constitución, o eso pretenden, para que la consulta de revocación de mandato se empate con la elección federal de intermedia de 2027. Que para que unos votos jalen a la otra, pues está extraño. Pero aún hay algo peor, y no lo tengo aquí, pero para leerlo textual, pero lo sabemos perfecto y lo vamos a contar. Entonces ahora me resulta que vamos a reformar la constitución, pues a un beneficio para salvar a la presidenta de que le vayan a revocar el mandato, si es que es tanto el disgusto de aquí al 27, que puede serlo, pero puede no serlo, pero por si acaso. Entonces, es tremendo lo que está ocurriendo. Porque además la presidenta no tiene que pensar si se somete o no, no. La constitución es muy clara. La revocación de mandato es un acto que los ciudadanos, en un porcentaje determinado, van a solicitarle al Congreso de la Unión para que se haga. La Suprema Corte validará las firmas y el INE organizará la elección. Entonces, no es una graciosa concesión de majestad alguna, es un derecho del pueblo. El problema es que, como muchos otros de estas fórmulas que se han hecho para que el pueblo de manera directa actúe, eso sí, los han politizado para ejercerlos, como ocurrió con Andrés Manuel cuando una agrupación ciudadana que era de Morena llama a la consulta popular para lucir al presidente o para que diga a sus mismas corcholatas, yo te puse, yo te puedo quitar con una consulta. Les está saliendo complicado el tema. Entonces, y viene algo más, mi querido Osvaldo, viene algo peor. Ahora tenemos el tema de que la Constitución señala que la revocación
de mandato es una situación a la cual los ciudadanos someten y todos, el porcentaje, un 40% participa, la consulta es vinculatoria, si la consulta se va, pues en ese momento se va, quien tenga la presidencia del Senado asume la presidencia de la República por 30 días, en lo que se hace la designación del presidente que culminará el periodo, etcétera. Sí, pero la Constitución dice que la consulta popular no puede versar para destituir a gente que ha sido electa popularmente. Ah, caray. ¿Y la presidenta no fue electa popularmente? Entonces, ahí hay un error de redacción que no han corregido, que no van a corregir, porque si en algún punto la consulta popular determinara que la presidenta se va, no faltará quien saque el amparo y diga no se puede ir porque la Constitución señala que una persona electa popularmente no puede ser revocada por una consulta popular. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ahí está muy extraño, sin duda alguna es algo que se tiene que analizar, que se va a tener que generar, y bueno, pues en todo este tenor, pues lo que viene finalmente es días bastante interesantes. Entonces, pues no es de que si la señora quiere o no quiere, es que debe si la solicita la ciudadanía. Mi querido Osvaldo, pues sí, la ley de Herodes o te jodes, ¿no? Pero no solamente eso, es un desmantelamiento terrible. Ustedes saben, lo he comentado, y ahí se refleja, puede ser algo muy nimio, pero ahí se refleja. Ustedes saben que yo he trabajado en una constitución comentada durante muchos años. De hecho, esa constitución comentada alcanzó 3 ediciones. Por alguna razón, pues con editorial suspendimos la publicación y ahora que he intentado retomarla no puedo porque por lo menos cada mes, cada 2 meses sale una reforma constitucional nueva. La última es del mes de octubre pasado. Entonces no hay oportunidad porque además no dejan que se aterrice esto. Ya estamos revisando algunos temas por ahí que ya serán lugar de otros puntos, pero sin duda alguna estamos ante una situación muy compleja. Entonces, no es que la presidenta se quiera someter a consulta, es que si la ciudadanía lo pide, debe someterse. Si la ciudadanía lo pide, en consulta popular ella tendría que irse, pero tenemos 2 trampas, que ahora el Congreso, dominado por Morena, quiere reformar la Constitución para que la consulta popular sea el mismo día de la elección, que sería antes de los 3 años, y la Constitución es muy clara al respecto. La consulta popular será cuando lo pida la ciudadanía después del 3er año de gobierno. Entonces, no me vengan con esos temas. Ahorita les digo cómo está redactado, para que vean nada más cómo pues sí, está muy mal, ¿no? Es el artículo 35. Entonces, el artículo 30, vámonos al artículo 35. A ver. Eh, 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 Son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones populares. Esa es la fracción primera. La fracción octava dice, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que deberán sujetarse a lo siguiente. 1. Primero, serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras, o para el caso de consultas populares por temas de trascendencia nacional, los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional, competencia de la federación, los ciudadanos en una más o más entidades federativas en un número equivalente al 2% solicitarán. Cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y las autoridades competentes. Y dice aquí, tercero, no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma. Y aquí, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular. Entonces, a ver, explícame.
si el presidente se tiene que someter a la revocación de mandato que está en la fracción novena, que además la revocación será sometida solo por el Instituto Electoral a petición de los ciudadanos, equivalente al 3%. Y dice, se podrá solicitar en una ocasión solamente y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Es decir, el tercer año del periodo sería en noviembre, diciembre, en enero de 2028. Pues aquí está la ley y la trampa. No se puede, la revocación de mandato al final de cuentas es una consulta popular, aunque esté redactada de manera diferente. Entonces, pues yo considero, ahí tienen un tema de tesis, mis queridos estudiantes de Derecho que quieran hacer una tesis, pero es todo un conflicto. Doctora Trini, sea usted bienvenida entre estantes, gracias por acompañarnos. Pero ahí está la ley y la trampa. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Oigan, y bueno, pues finalmente el día de hoy tomó protesta como nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Rodrigo Paz hoy rindió protesta como presidente de Bolivia y esto marca el fin de una época. Termina el mandato del movimiento al socialismo de Evo Morales, que gobernó Bolivia durante poco más de 20 años. En ese tiempo, pues, no, pues finalmente está entre 2006 y 2019 fue Evo Morales y Luis Arce de 2020 a 2025. Entonces, pues en este tiempo, Bolivia pues estuvo en un gobierno que se decía de izquierda, con una serie de situaciones, algunos temas que nos prestaron a la internacionalidad. Evo Morales es destituido, es destituido por la forma en que se pretendió reelegir. Se hacen nuevas elecciones, ganan nuevamente el movimiento al socialismo, pero se va desgastando. Y pues hoy llega Rodrigo Paz Pereira, de centro derecha, y lo primero que hizo fue que Estados Unidos declaró que reanuda relaciones diplomáticas con Bolivia a grado de embajador a partir de hoy. Esto es un cambio en la política que Estados Unidos había tenido. Claro, pues obviamente eso significa muchas cosas, pero pues la más importante tal vez es, sin lugar a dudas, el hecho de que terminan 20 años más de 20 años de gobiernos de corte izquierdista o que se decían de izquierda en Bolivia. El péndulo se está moviendo. La semana antepasada en Argentina, Javier Milei con su movimiento obtiene una mayoría electoral que, si bien es cierto, no le permite legislar por sí solo, cambia la correlación de fuerzas. Lo que están diciendo muchos es algo muy cierto, que podría haber significado lo mismo para lo de Bolivia y que quién sabe, también significó mucho para el triunfo de la izquierda en 2018 en México y parte de su desgaste. ¿Qué fue eso? Que muchos jóvenes crecieron con la historia de las crisis económicas de los regímenes que fueron sustituidos. En la izquierda de Bolivia, el kirchnerismo de Argentina, pues hoy con el tema de Morena, y obviamente pues no conocieron otra cosa más que estas crisis. Y al momento que llega una opción nueva, difusa o demás, pues la gente vota por esta nueva opción. De hecho, mucha gente que fue interrogada porque habían votado por el partido de Milei, pues resulta que dijeron, porque Milei con todo nos ofrece una posibilidad de algo nuevo. El kirchnerismo, la izquierda argentina, ya la conocemos cómo es y a dónde nos llevó. Entonces, pues sin duda alguna sí estamos ante una situación muy compleja electoralmente hablando, no solamente por el tema de por quién votas, sino qué te está ofreciendo. Esto nos lleva pues a la nota con la que vamos a cerrar. Hoy el programa es un poco corto, sobre todo porque finalmente traemos algo de cansancio por lo que nos ocurrió en los días anteriores, pero el día jueves regresa a la actividad política Dante Delgado Ranauro, dirigente y fundador de Movimiento Ciudadano, en el 5 de diciembre de 1999 como Convergencia por la Democracia, después solo como Convergencia y actualmente como Movimiento Ciudadano. Un liderazgo que sin duda alguna se extrañaba por varias razones, entre ellas que pues la oposición no tiene muchas voces fuertes que sean coherentes.
sea, hay voces estridentes, voces que se escuchan, pero que no tienen mayor sustancia. O sea, llamar imbécil y cobarde a un senador desde el Senado no es ser una oposición contestataria, es ser estridente, efectista, pero no efectivo. Dos o tres políticos con un cierto discurso coherente de oposición crítico hacia el gobierno, pero no más allá. Dante Delgado, lo decía yo en el TikTok y lo reitero ahora, durante su periodo como presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, de la Comisión Operativa Nacional, como comisionado presidente de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de 6 cartas en las cuales hacía un diagnóstico, explicaba, jamás fue denostado por Andrés Manuel, jamás fue atacado por Andrés Manuel, por algo será. Entonces es una voz que hacía falta. Y bueno, el último año estuvo alejado de la palestra por una fuerte enfermedad, de la cual pues al parecer ya salió, y pues ya está de regreso, ya está publicando, ya está participando en la vida pública. Es probable que el próximo 5 de es probable que el próximo 5 de diciembre, en la Convención Democrática Nacional de Movimiento Ciudadano, pues esté ahí presente con todo, ¿no? Entonces, pues bienvenido Dante Delgado nuevamente, pero no debemos dejar de lado, y eso sí es importante, que también habla de que no hay muchos políticos de oposición con un discurso coherente, con un discurso efectivo. ¿Hasta dónde se está dejando crecer a nuevos liderazgos? ¿Hasta dónde se está dando el recambio generacional? Movimiento Ciudadano lo ha hecho en lo que corresponde. Simplemente el coordinador operativo nacional actualmente, Jorge Álvarez Maínez, que fue el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, que levantó una cantidad de votos que no se había visto en la historia de Movimiento Ciudadano, pero en los otros partidos, pues un liderazgo que se perpetúa en la persona de Alito en el PRI. En el caso del PAN, pues una camarilla que no suelta los cargos, que han hecho un recambio pues estético de inicio, con un lema que además, Dios, patria y familia, que bueno, que remite a lo más derechoso de la derecha, en un partido que no se puede considerar derechoso de la derecha. O sea, es un partido con un pensamiento demócrata cristiano, de derecha, sí, pero que pues se ha aflojado el paso en muchos temas. Entonces, esa difuminación ideológica que ha tenido, bueno, ha permitido el crecimiento de liderazgos como Eduardo Verástegui, que pretende hacer un movimiento que viva México, para auparse en el poder desde la derecha. Entonces sí estamos pues ante un movimiento que dice que sí, es de derechas, con un lema bien derechista, pero que no está funcionando. Mi querísimo doctor Uribe, bienvenido aquí a Entre Estantes. Recordaré, ahora que el doctor se apareció, el doctor Uribe, lo que alguna vez platicábamos. Sin duda alguna, lo que vemos nosotros es una cosa, lo que se platica en esos conciliábulos es otra cosa. Híjole, pero pues la verdad es que la oposición como que no pinta para mucho. El próximo año va a haber unas cuantas elecciones muy básicas. En el próximo año se va a dar a conocer la iniciativa de reforma electoral de Morena, donde además pues no sabemos qué va a pasar, porque bueno, la van a presentar en enero. Esto es importante, vamos a platicar ahora del calendario legislativo. El 15 de diciembre termina el periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura. El 1 de febrero arranca el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo de esta legislatura, la 66 legislatura. Ya dijeron que, bueno, que en diciembre cierran las famosas mesas de la Comisión Electoral, que nada más sirve para que la gente vaya a perorar, porque ya dijeron que ellos van a hacer lo que se les dé su regalada gana. En enero la presentan, el 1 de febrero entra al Congreso, tal vez como iniciativa preferente, lo cual significa que la tienen que acelerar. Ahora vamos a suponer que entre como iniciativa normal, puede seguir su proceso, pero esta iniciativa debe quedar aprobada antes del 1 de marzo, porque si no se aprueba antes de esa fecha, no podrá ser aplicada al proceso electoral 2027. Ese es el otro tema. Si no se aplica,
o si se pretende que se vaya al 2030 como una concesión, pues quién sabe qué podría pasar en las elecciones intermedias de 2027 con un crecimiento electoral de la oposición, si se diera, porque además la política no tiene leyes inamovibles. Lo que hoy puede ocurrir y verse como algo absoluto, puede cambiar, y puede cambiar de momento a momento. Entonces eso sí nos va a llevar a una serie de circunstancias que quién sabe qué ocurren. Entonces, el calendario legislativo es muy obvio. No puede haber reformas electorales, sí, pero no pueden ser antes, después del 1 de marzo no pueden darse. ¿Por qué? Porque no entrarían en vigor en el proceso electoral 2027. El proceso electoral 2027 pues arranca por junio, julio de 2026, porque no solamente es una lógica sería antes del 1 de junio, es decir, tendrían hasta el 30 de abril, corrijo, porque estamos aquí viendo el calendario. El proceso electoral 2026-2027 va a arrancar aproximadamente en septiembre, que es un proceso además gigantesco por la cantidad de cargos que se van a renovar. 17 gubernaturas, 17 congresos estatales, la Cámara de Diputados federal. Entonces, pues si no se aprueba esa reforma en ese tiempo, no va a haber la posibilidad de su aplicación. O que te digan, la aplicamos en el 2030. Entonces, ahí va a estar muy interesante. Pero aún así, si la oposición no se reconstituye, no se genera bien, pues no va a haber mucho. Y en medio de todo esto es algo muy importante recordar. La reforma que están pretendiendo hacer impacta en dos puntos primordiales. Uno, el financiamiento público, que se reduciría. Y dos, en la desaparición de los plurinominales como los conocemos. Si bien es cierto, eso le pega a la oposición desde esa óptica, no menos cierto es que también le... mira, mi querido Pepe Toño, gracias por acompañarnos. Si bien es cierto, le impacta a la oposición, por esto que le estoy diciendo, también impacta a los partidos aliados de Morena, específicamente el PT y el Verde Ecologista, quienes han obtenido mucha de esa presencia electoral gracias a los plurinominales. Si bien es cierto, por ejemplo, el Verde Ecologista actualmente detenta 2 gubernaturas, no menos cierto es que mucho de eso es precisamente por la alianza que hace con Morena, pero pues el perder las plurinominales también sería un golpe muy fuerte a estos partidos, que podrían ver mermado su peso electoral hasta la extinción. ¿Les convendrá? En estas mesas que ha habido de debate, no ha ido un solo dirigente del PT ni un solo dirigente del Verde Ecologista. ¿Qué han respondido cuando les interrogan? Que van a ir cuando la reforma sea presentada. Es decir, ellos van a comparecer y van a participar. Y esa participación y esa comparecencia va a ser en el Congreso. Si no hay esa mayoría de 2/3 partes de legisladores en ambas cámaras, la reforma no pasaría. Y la merma de los votos de legisladores del PT y del Verde Ecologista significaría que no haya esta mayoría que se requiere de las 2/3 partes, mayoría calificada. Entonces, va a ser muy interesante ver qué va a suceder de aquí pues a junio del 2026 en estos temas. Entonces, pues sí, va a ser bastante intenso, bastante interesante. Y pues tendremos que estar observando cómo va a marchar este calendario. Entonces, bienvenido Dante Delgado, pero hay que ver más para adelante. Finalmente me despido el día de hoy con 2 felicitaciones. El día de hoy cumple años una muy querida amiga, un montón de años juntos, en las duras y en las maduras. Mi queridísima Corina, muy feliz cumpleaños. Ayer tuve la oportunidad de estar contigo celebrando. Hoy te mando un fuerte abrazo. Mañana mi queridísimo amigo Corquidi cumple también años. Mi querido amigo Corquidi, gracias por tu apoyo en estas situaciones que se dieron en estos días que te tocó circunstancialmente estar aquí. Gracias. Y pues estamos. Y también, porque además ella nos apoyó, nos hizo un obsequio todavía para entrestantes. Dedico este programa el día de hoy a la memoria de la tía Laura, que nos dejó el 1 de noviembre de manera sorpresiva y que sin ser de mi familia directa,
ha sido esa familia que he ido construyendo durante casi 15 años, no, desde 15 años, porque fue lo que inició el noviazgo con mi hoy esposa. La tía Coti me conoció y pese a conocerme, me aceptó como parte de su familia. Y no solamente como el marido de su sobrina, sino como un sobrino más. Gracias por eso, donde quiera que esté, tía. Nos sigue pesando, nos va a seguir pesando su ausencia. Un muy fuerte abrazo para vos. Yo sé que lo va a lograr, que es muy fuerte, que usted dejó una hija muy bien armada y pues que aquí estamos también para solidarizarnos. Y ya no le sigo porque voy a llorar. Me conozco, Mosco, entonces no me voy a ver muy bonito llorando al aire, pero tía, donde quiera que esté, gracias por todo y gracias por creer en su sobrina, por querer a su sobrina, por acompañar a su sobrina, por ser una mamá para su sobrina y por ser mi tía, por quererme como su sobrino y por dejarme que yo la quiera como mi tía. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Hasta pronto.